El iPhone a fondo, averías comunes. Vamos a ver cortos. Comenzamos. Vemos la parte de cortos. Vamos a englobar esta lección aquí junto al encendido, ya que están estrechamente relacionados los cortos con los problemas de encendido. Hemos comentado que un corto puede provocar otro tipo de problemas, ya sean en funciones secundarias o terciarias del dispositivo, pero están estrechamente relacionados con el encendido. Así que vamos a englobarlo en esta lección y vamos a comenzar definiendo qué es un corto. Un corto es un fallo o un cortocircuito, para entendernos mejor, es un fallo en un circuito eléctrico que provoca el paso de corriente directamente desde el polo positivo de cualquier línea, da igual, al neutro, es decir, a tierra, de nuestra línea con voltaje positivo a tierra. También definido como una conexión de baja impedancia o resistencia entre dos puntos con diferente potencial. Esto significa que un corto no tiene por qué ser, por ejemplo, un condensador que se nos rompe, que está conectado a tierra, no tiene por qué ser una rotura completa de ese condensador. Simplemente puede ser que ese condensador tenga una pequeña fuga y deje filtrar algo de corriente hacia tierra. Esto ya sería un corto, ¿vale? Lo que he hecho aquí es bajar la resistencia, bajar la impedancia entre dos puntos de diferente potencial, el positivo y el negativo. No tiene por qué ser una rotura completa. También debemos decir que un corto puede producirse entre dos líneas positivas. Tengo aquí una línea, por ejemplo, de 1,8 voltios, separada por una resistencia, por ejemplo, de una línea I2C. Si esta resistencia se estropeara y tuviera valor 0 ohmios, me estaría provocando un corto de esta línea y esta línea, ¿vale? No tiene por qué ser entonces un corto directamente entre una línea positiva y tierra. Puede ser un corto entre dos líneas positivas. También es posible que en un circuito integrado, sabemos que un circuito integrado, por ejemplo, sería así y estaría soldado a tierra por debajo. Un corto entre dos líneas podría provocar que se unieran debajo del circuito, tal vez por humedad, por sulfatación, y estas dos líneas pueden ser perfectamente positivas, líneas diferentes, por ejemplo 1,8 voltios y otra de 4,2 voltios, y me estarían provocando un corto. No tiene por qué ser una línea directamente unida a tierra, puede ser también dos líneas positivas. Volvemos a recordar la ley de Ohm porque la vamos a tener en cuenta en esta lección. Intensidad es igual a voltaje dividido entre resistencia. Cuando yo uno una línea a tierra, la resistencia se convierte en cero. Por lo tanto, la intensidad, que sería cualquier número dividido entre 0, da infinito. La intensidad sería infinito. Por tanto, en un corto va a ser una entrada continua de corriente hacia tierra, ¿de acuerdo? Infinito no va a ser, evidentemente, porque siempre está limitado por la cantidad de corriente que hay en la batería. La batería no tiene una corriente infinita, cuando se acaba, pues se acaba. Pero si hay un corto, ese corto va a demandar corriente de la batería continuamente hasta que ésta se agote, igual que si fuera la fuente de alimentación. Si fuera una fuente de alimentación y estamos alimentando el dispositivo, la entrada de corriente estaría condicionada por la limitación, por el límite que nosotros ponemos en una fuente. Ya sabemos cómo limitar la fuente. Hemos dicho que la corriente en una fuente se limita, no podemos determinar cuánta entra, sino un tope, ¿vale? ¿Qué componentes pueden ponerse en corto dentro de una placa base?
Principalmente tenemos los circuitos integrados y los condensadores. Dentro de los circuitos integrados tenemos reguladores de voltaje, PMU, BOST y CES, etcétera. Como veis, dentro de los circuitos los más comunes que pueden ponerse en corto son circuitos integrados que manejan voltajes, tanto como el PMU, el BOST, etcétera. El BOST del backlight maneja un voltaje muy alto de 20 voltios. Por tanto, los circuitos integrados que suelen manejar voltajes son los que se ponen más en corto comúnmente, aunque cualquiera es susceptible de ponerse en corto. Condensadores también podrían provocar cortos, es una avería muy común y vamos a encontrar este problema causado por condensadores. Es muy común, como decimos, y también es un poco más complicado determinar el problema porque en una línea puede haber colgados bastantes condensadores y cuesta un poquito más dar con el condensador que podría ser la causa, ya que podría ser cualquiera de ellos. Pero bueno, se puede conseguir y simplemente debemos tener en cuenta esto, que los condensadores y los integrados son los que más se suelen poner en corto. Otros componentes que pueden ponerse en corto, podríamos mencionar los LDO y los transistores, junto con los circuitos integrados y los condensadores. Todos estos constituyen los elementos que en una placa base podrían ponerse en corto. Entonces, ahora cabe hacerse una pregunta: ¿las resistencias y bobinas pueden ponerse en corto? Vamos a analizar si una resistencia y una bobina podrían ponerse en corto. Para esto lo único que debemos tener en cuenta es la diferencia entre tener una resistencia en serie o una resistencia en paralelo. ¿Vale? En este caso esto sería una pull down que, en caso de que hubiese modificado su valor hasta 0 ohmios, podría empezar a dejar pasar la corriente, por lo que me estaría provocando efectivamente un corto. Una resistencia en serie, ya que va conectada a la misma línea positiva, no puede ponerse en corto. Por tanto, resistencias que pueden ponerse en corto únicamente vamos a encontrar las conectadas a tierra, las pull down. Este tipo de resistencias podrían ponerse en corto. Bobinas, por el mismo principio, también van conectadas en serie. Además, son componentes que están pensados para permitir el paso de corriente. Hay un mínimo de resistencia, pero es ínfimo, es muy pequeño. Por lo que no es importante la resistencia que tiene. Al estar conectadas en serie, tampoco pueden ser nunca la causa del corto. Podemos definir entonces y determinar qué resistencias en corto son las conectadas a tierra y bobinas ninguna. Vale, entonces no pueden ponerse en corto ni resistencias ni bobinas, exceptuando las resistencias conectadas a tierra, que rompen su valor y empiezan a dejar el paso hacia tierra. Una vez que tenemos determinado que existe un corto en cualquiera de las líneas, para determinar qué componente es el causante, debemos hacer uso de las herramientas que tenemos a mano. ¿Cómo podemos descubrir un corto con el multímetro? Existen varios métodos. El más sencillo de ellos es evidentemente la continuidad. Mediríamos entre tierra y la línea a medir. Es el método más extendido y se debe medir, como todo, hemos dicho, sin alimentación. Es un método fiable, pero es el menos fiable de los que vamos a ver y ahora explicaremos por qué. ¿Cómo se hace esto? Seleccionamos en el multímetro la escala de continuidad y colocamos una punta
en tierra y otra punta en la línea a medir. Da igual también si intercambiamos las puntas. Esto debe emitir un pitido. Debe emitir un pitido en caso de que efectivamente haya conexión entre las líneas y nos confirme la existencia de un corto. Debemos decir que hay líneas que por su baja impedancia, por ejemplo, si yo toco un condensador de esa línea, hay líneas que funcionan con muy poca impedancia, muy poca resistencia a tierra, y puede provocar que yo coloque una punta en tierra y otra punta en la línea y me esté pitando continuidad, pero sea un falso positivo, es decir, no hay corto. Esto se debe a su baja impedancia, a su baja resistencia. Luego lo veremos en un ejemplo, pero por este motivo decimos que la continuidad es el menos fiable de todos y debemos acudir para confirmar a otros métodos. Sin duda es el más rápido. Nosotros podemos ir tocando por la placa diferentes líneas hasta que encontremos alguna que pite, y esa ya debemos investigarla, ¿vale? Pero ya digo que hay líneas que pueden pitar incluso estando bien. Otro método es medir resistencia, es un método más fiable. Va a pasar lo mismo que en la continuidad, ojo en algunas líneas, porque hay algunas líneas con baja impedancia a tierra. Por tanto, en algunas líneas nos puede marcar una resistencia baja, ¿vale? Entonces debemos tener cuidado con este tipo de mediciones. De nuevo, se debe medir sin alimentación, y para hacerlo seleccionaremos la escala de resistencia y colocaremos una punta en tierra y otro en la línea que sospechamos que esté en corto. Podemos también intercambiar las puntas y nos va a dar el mismo valor, la misma resistencia. Otro método, un método también bastante extendido y mucho más fiable, es la escala de diodos. Y bueno, ¿cómo está aquí la escala de diodos? ¿Es que vamos a medir diodos? Pues vamos a tener en cuenta, como ya vimos en la explicación de los diodos, no sé si recordáis cuando dijimos que un diodo cobra un peaje, y os recordé que por favor os pedí que recordarais este principio de que el diodo cobra un peaje para entender esta explicación, ¿vale? ¿Por qué medimos en escala de diodos? ¿Por qué medimos en escala de diodos los cortos? Vamos a considerar la placa base como un gran diodo, en el cual todas las líneas en algún punto están conectadas a tierra. Todas las líneas en algún punto se conectan a tierra. Recordamos que la electricidad funcionaba así: hay que conectar a tierra, hay que cerrar los circuitos para que la corriente pase y vaya a donde queramos y podamos manipularla. Por tanto, todas las líneas van conectadas a tierra en algún punto, ya sea dentro de los circuitos, en otros componentes, etc. Entonces vamos a considerar la placa base como un gran diodo, en el que tierra va a ser nuestro ánodo y las líneas a medir van a ser nuestros cátodos. Simplemente vamos a medir el peaje que se nos cobra desde tierra hasta la línea que vamos a medir. ¿Cómo hacemos esto entonces? Colocamos una punta roja. La punta roja la vamos a colocar en tierra. En GND vamos a colocar la punta roja, y en la línea a medir vamos a colocar la punta negra. La voy a dibujar en blanco porque tengo el modo oscuro. ¿De acuerdo? Vamos a hacerlo completamente al revés que el resto de mediciones. La punta roja a tierra y la punta negra a la línea a medir. ¿Qué esperamos obtener o qué resultado vamos a ver? Vamos a obtener ese peaje del que hablábamos. Recordamos que en un diodo
cobraba un peaje. Si el peaje era muy alto, el diodo estaba permitiendo poco paso de corriente. Se cobraba demasiado peaje. Por tanto, la caída de voltaje de un lado a otro era muy alta. Era mucho peaje, ¿bien? Este peaje recordamos que se lo cobra en forma de voltaje. En el multímetro vamos a tener voltaje, caída de voltaje, un peaje. Por el contrario, si el voltaje caía poco, había poco peaje, es que el diodo estaba permitiendo bastante paso de corriente. Esto, aplicado a la búsqueda de cortos, nos indica que si existe mucho peaje entre tierra y la línea, si existe mucho peaje significa que hay poca conexión. Puede ser que la línea esté perdiendo su conexión a tierra y por eso no esté funcionando. Todas las líneas tienen que estar conectadas a tierra en algún punto. Si tengo mucho peaje significa que hay poca conexión. La corriente va a fluir mal. Si por el contrario tengo poco peaje, debemos tener un peaje, evidentemente. Y sobre este valor, sobre este peaje que debemos tener, vamos a orientarnos si es alto o si es bajo. Si es menor el peaje, significa que está pasando mucha corriente a tierra. Esto puede indicar que hay un corto. Bien. No hay ningún valor que Apple me diga a mí que es correcto. A mí Apple ni nadie me puede decir que en una escala de diodos tanto número de o tanta caída de voltaje, por ejemplo 0,4 o 0,7 es correcto. Nadie puede decirme uno es correcto o el otro. La única forma de saber cuál es el valor correcto es midiendo una placa base funcional. Tanto para resistencia, para continuidad y para escala de diodos. ¿Vale? Solo podemos confirmar el valor correcto de estas tres medidas comparándolas con una placa base funcional. Por eso decimos que estos valores, tanto de continuidad como de escala de diodos y de resistencia, son medidas de referencia. ¿Vale? No son medidas estándar, no son medidas que me da alguien, que alguien consigue, no. Son medidas que se comparan con unas placas funcionales. De hecho, los programas, cuando veamos el Cilion, ya vienen con este valor, pero son porque han obtenido medidas de placas funcionales y han hecho una media. Han cogido, por ejemplo, la escala de diodos, han empezado a medir y han medido 10 placas base, por decir algo, no sé cuántas exactamente hacen, pero es por poner un ejemplo. Me miden 10 placas base y de esas 10 placas base me sacan un valor de media, por ejemplo 0,42 para alguna línea. No significa que tenga 0,42. Esto es una media que han hecho sobre diferentes placas base, ¿vale? Entonces vamos a tener en cuenta que estas mediciones son medidas de referencia, siempre comparadas con una placa base funcional. De hecho, nosotros en nuestro trabajo diario vamos a hacer esto mismo también. Cuando tengamos una avería y encontremos una línea que nos haga sospechar, nosotros vamos a comparar siempre esa línea con una placa funcional, ¿vale? Vamos siempre que podamos, evidentemente, que tengamos a mano una.
Es la forma 100% segura de asegurarse de que esa línea está mal o está bien, ¿vale? Siempre comparando con una placa base funcional. Así que vamos a tener en cuenta estas medidas de referencia a la hora de detección de cortos. ¿Cómo encontrar el origen del corto? Bien, una vez que hemos detectado el corto, hemos identificado ya la línea que está en corto. Ahora vamos a investigar cuál es el componente de todos ellos que está provocando ese corto. Vamos a volver a la ley de Ohm. Intensidad igual a voltaje dividido entre resistencia. Hemos dicho que la intensidad es infinito, según la fórmula, una entrada continua de corriente, y este paso se produce de forma brusca, provocando un aumento de la temperatura, un aumento brusco de la temperatura. Por tanto, un corto es igual a aumento de la corriente, provocando un aumento de la temperatura. ¿Qué vamos a buscar entonces? Temperatura. En un corto vamos a encontrar y vamos a buscar temperatura. Es lo que nos va a mostrar el origen del corto. Debemos buscar el componente que muestre ese aumento de temperatura, que muestre más calor. Ojo en la línea PPVD de main o BC de main. ¿Por qué? Porque esta línea está por toda la placa base y hay infinidad de componentes que están colgados en esa línea, por lo que provoca una disipación del calor. Esa disipación del calor me provoca que no haya prácticamente temperatura en muchas ocasiones y deba buscarlo de otra forma. Es la única línea que me puede dar problemas a la hora de buscar un corto. La línea principal, VD de main o BCC main. Normalmente, cuando hay un problema en la línea VD de main, vamos a encontrar temperatura siempre, pero la vamos a encontrar en el MOSFET, porque es donde se origina esta línea. Recordamos que esta línea viene de la línea de la batería, atravesando el MOSFET, y ese corto, si esta línea estuviera en corto, provoca que el MOSFET se caliente en exceso. Es un falso positivo, el MOSFET no es el que está en corto, ¿vale? Así que vamos a tener en cuenta esto a la hora de buscar un corto en la línea VD de main. ¿Cómo encontramos entonces un corto? En principio, bueno, vamos a ver, alimentaremos la línea en corto con la fuente de alimentación. Por eso hemos mencionado en la lección de herramientas que íbamos a necesitar una fuente de alimentación que no se protegiera en los cortos, puesto que vamos a necesitar que alimente el corto. Vamos a necesitar buscar esa temperatura y eso se hace alimentando la línea en corto, permitiendo ese paso hacia tierra y buscando la temperatura. Si fuese la línea BD de main o BCC main, la alimentaremos directamente con el cable encendido, ajustando el voltaje a 4,2 y la corriente a un máximo de 2 amperios, es decir, más o menos como hacemos funcionar un teléfono. Lo hacemos directamente con el cable de alimentación porque al venir de la batería, ya solamente conectando el cable al conector de la batería ya provoca esa entrada de corriente, esa demanda, y posiblemente consigamos, en la mayoría de los casos vamos a conseguir ver el corto, vamos a conseguir encontrar ese componente que emite más temperatura en la VD de main, pero en otras ocasiones nos va a ser un poco más complicado. Pero esta alimentación la vamos a obtener solamente conectando el cable de la fuente de alimentación al conector de batería. Por otro lado, la mayoría de cortos en los voltajes primarios, ya sea el main, el BAT, el V8 Always, incluso algunos secundarios, aparecen solamente conectando el cable de alimentación
o al pulsar el botón de encendido. Podemos encontrar el caso de que al conectar la fuente de alimentación yo tenga un voltaje de 0 y sin embargo apretando el botón de repente se dispare la corriente llegando a 1 amperio o más incluso. Esto indicaría que hay un voltaje secundario en corto, ya que solamente aparecen cuando presiono el botón, ¿vale? Si por el contrario, nada más conectar la fuente ya tengo una corriente de 1 amperio, esto de aquí arriba es amperios, 0 amperios. Si por el contrario ya tuviese 1 amperio o más, o incluso menos, 0,500, esto ya me indicaría un corto en un voltaje primario o incluso en un componente relacionado con un voltaje primario. Por tanto, solamente alimentando el dispositivo con la fuente de alimentación, conectando el cable al conector de batería, me va a ser suficiente para encontrar la mayoría de los cortos. Hemos dicho que vamos a encontrar temperatura, vamos a buscar temperatura. ¿Cómo vamos a localizar esta temperatura? Pues vamos a utilizar nuestro tacto, nuestros dedos. Nuestra parte más sensible tal vez, y muchos lo hacemos ya, es tocar con los labios. Tocamos con los labios ya que es una zona muy sensible que detecta bien la temperatura. Pero evidentemente esto en dispositivos mojados pues es poco higiénico y no se recomienda. Por tanto, lo mejor es tocar con los dedos en caso de que utilicemos nuestro tacto. Alcohol isopropílico. El alcohol isopropílico con la temperatura se va a evaporar. Evaporación del alcohol isopropílico. Podemos utilizarlo. Podemos echar alcohol isopropílico sobre el componente que sospechemos y esta provocará una evaporación en caso de que sea ese componente el que se calienta. Así que utilizaremos también alcohol isopropílico. Podemos utilizar también spray congelante, muy útil también, ya que la temperatura va a provocar que el componente que esté en corto se descongele antes que ninguno. Y por último tenemos también el uso de cámaras térmicas, un uso un poco más profesional si queréis desembolsar dinero extra. Son caras, las cámaras térmicas son bastante caras, pero son muy útiles también. Y en cortos que generan menor cantidad de temperatura son bastante útiles, ya que pueden detectar esos focos de temperatura en una placa base. ¿Qué esperamos ver? Un aumento brusco de la temperatura en el componente que causa el corto provocará una sensación térmica alta en el tacto, evidentemente. Evaporación del alcohol isopropílico, como hemos comentado. Descongelación rápida del spray congelante en caso de usarlo. Y una imagen destacada, un foco destacado de diferente color según lo configuremos en la cámara térmica. Podemos llegar incluso a no tener nada, como es el caso típico de la línea PPVD de Main, ya que al tener tantos componentes disipa el calor por toda la placa y no podemos encontrar un foco con las formas descritas. Si se trata de una línea que no provoca temperatura, ya que su consumo es mínimo, o simplemente porque sea un corto en fuga, sea un condensador en fuga o un componente en fuga que no llega a provocar un corto total ni un aumento de temperatura brusco, tendremos que localizarlo con el multímetro y una vez localizado deberemos soldar un cable a esa línea. ¿Vale? Podemos soldar este cable en un condensador, en una bobina, en un componente que esté colgado en esa línea, que sea manejable, contra más grande mejor, y soldaremos otro cable a tierra. Simplemente colocaremos el cocodrilo negro de la fuente en una parte de tierra de la placa, pero si no tenemos acceso podemos soldar un cable a tierra.
ajustaremos la fuente al voltaje correspondiente de la línea que vamos a trabajar, es decir, si tengo la línea 1 con 8 voltios, yo voy a seleccionar la fuente a 1 con 8 voltios, no voy a utilizar 4 voltios, ojo con esto, porque si yo alimento con 4,2 voltios probablemente rompa más cosas, ¿vale? Voy a romper más condensadores, más circuitos y al final voy a provocar una avería irreparable. Debemos tener en cuenta siempre el voltaje de la línea que vamos a alimentar. Esto lo vamos a saber por el plano esquemático o por el propio nombre de la línea. Entonces conectaremos el cable negro de la fuente de alimentación a tierra, al cable que hemos soldado a tierra o directamente a una parte de la placa que sea tierra, y el cable rojo de la fuente a la línea en corto, donde hayamos soldado el cable. Por tanto, solo vamos a alimentar esa línea, no vamos a alimentar todo el teléfono, solamente la línea que está en corto para ver dónde conseguimos temperatura. Una pregunta: ¿las líneas de comunicación mostrarán lo mismo? Hasta ahora hemos hablado de voltajes, líneas de voltaje. Una línea de voltaje al ponerse en corto provoca temperatura, pero ¿provocará lo mismo una línea de comunicación? Depende. Si esa línea de comunicación, por ejemplo, es una línea I2C alimentada con 1,8 voltios, con las pull-up, si recordamos, las I2C son líneas de comunicación pero están alimentadas por 1,8 voltios, es posible que me provoquen temperatura. Pero si fuese una línea, por ejemplo, SPI, que como dijimos, las líneas SPI no necesitan, no necesariamente deben estar alimentadas por un voltaje. Estas líneas, al no utilizar un voltaje demasiado alto, puede ser que al ponerse en corto no consuman temperatura. O no provoquen temperatura. Por tanto, mostrarán lo mismo, se calentarán lo mismo, pero dependiendo de qué tipo de línea sea, de qué alimentación tenga, puede que provoquen temperatura o no. Por tanto, podemos concluir que las líneas de alimentación son mucho más complicadas de detectar. Es más difícil encontrar el corto en una línea de comunicación. ¿Qué hacer con la línea PPVD de main si no muestra temperatura? Lo primero que hemos dicho es que si fuese el caso de que el VD de main esté en corto, el MOSFET es el componente que se va a calentar por defecto sin ser el causante, simplemente es por el hecho de que es el origen de esta línea, y aquí es donde hay una demanda excesiva de corriente. Por tanto, ese componente se va a calentar, va incluso a quemar al tacto y va a parecer que es el que está en corto, pero no es el caso, ¿vale? Este es el único caso en el que vamos a encontrar un componente, un falso positivo. ¿Qué debemos hacer entonces? Ese MOSFET lo vamos a retirar. Vamos a retirar el MOSFET y vamos a crear nosotros la línea directamente, el VD de main, haciendo un puente de estaño, por ejemplo, o con hilo de cobre entre la línea BAT y la línea VD de main. Es decir, vamos a eliminar el MOSFET y vamos a crear nosotros la VD de main para evitar que el MOSFET emita esa temperatura. Volveremos a alimentar entonces la placa base y obtendremos el componente que está provocando el corto. Notaremos ahora sí el cambio de temperatura en otro componente. Es posible que no vuelva a aparecer, que no aparezca más temperatura a pesar de haber quitado el MOSFET. Puede ser porque hay muchos componentes en esta línea, incluso puede ser que sea una pequeña fuga, no sea un corto total. Por tanto, puede ser que incluso haciendo esto no encontremos un foco de temperatura, claro. ¿Qué debemos utilizar entonces? Utilizaremos el método ZIC.
utilizaremos el método ZIC. ¿Y qué es el método ZIC? Pues el método ZIC, o método Kelvin, o método a 4 puntas. ZIC son las siglas de Check Inline Capacitor, es decir, testeo en línea de condensador, digamos, o de la capacitancia. Y es un método basado en resistencia. A menor distancia, menor resistencia, ¿vale? Quiero decir, si yo hago una medición en un condensador que está en una línea en corto, aquí puede haber varios condensadores. Si yo hago una medición sobre este condensador y obtengo un valor en voltios, por ejemplo 0,17, procedo a hacer luego una medición en este condensador y vuelvo a tener 0,17 o 0,16, por ejemplo, y por último hago una en este condensador, obtendría un valor de 0,14. Este valor es el que me está indicando que este condensador es el que está en corto. Es un método que está basado en la distancia. A menor distancia del corto, menor resistencia, ¿vale? Por eso utilizamos un voltaje, porque la resistencia de los multímetros no permite obtener estos valores tan pequeños, así que tenemos que utilizar los milivoltios para obtener esa caída de voltaje. Donde más caída de voltaje haya, acordad de los peajes de la escala de diodos, esto es un método similar, vamos a tener ese voltaje, esa caída de voltaje, contra más grande sea, contra más pequeño sea el voltaje que yo obtengo aquí, más cerca voy estando del corto. Por aquí puede haber más condensadores, etcétera. Debo obtener el valor más pequeño. Ese es el que me indica el condensador que estaría en corto. Es un método muy útil que sirve sobre todo para la detección de condensadores en corto. Los circuitos integrados va a ser más complicado detectarlos porque dentro de los circuitos puede haber más condensadores de la misma línea y yo no puedo medir un circuito. No puedo medir un circuito, ya que están soldados por debajo a tierra, ¿vale? Entonces esto es un método muy útil, pero para la detección de cortos en condensadores. Yo sí puedo delimitar mediante este método, por ejemplo, si tengo una línea en corto con varios condensadores y conectada a un circuito integrado y la misma línea entra vamos a ver, puedo delimitarlo si tengo esa línea con un condensador, otro condensador en un circuito, y luego tengo esta misma línea por otra parte de la placa con más condensadores. Yo puedo delimitar, por ejemplo, si empiezo a medir aquí y aquí, si aquí obtuviera un valor más pequeño y determinara que este pudiera ser el causante, sí que he delimitado la zona. Ahora sé que el corto está por esta zona, ¿vale? Esta ya la descarto. Por tanto, cuando hay circuitos integrados por medio, este método me sirve para delimitar la zona. Bien, yo podría ya quitar el condensador o incluso el circuito integrado. Pero es un método muy útil para la detección cuando el problema es un corto en un condensador. Los valores son muy pequeños para medirlos, como hemos dicho, en ohmios, nuestro multímetro, así que usaremos la caída de voltaje como medida. Utilizaremos 4 puntas para la medición, las 2 del multímetro y las 2 de la fuente de alimentación. Conectaremos el cable negro de la fuente de alimentación lo conectaremos a la punta negra del multímetro y fuente. Y el cable rojo de la fuente lo conectaremos al cable rojo
del multímetro. Es un método a 4 puntas, ¿por qué? Porque utilizamos 4 puntas, pero cada una se conecta con la suya. En la fuente seleccionaremos 4,2 voltios y 100 miliamperios. En caso de algunas fuentes que pueden tener hasta 3 dígitos, en la que tengan solamente 2, pues serían 0,10, ¿vale? Pero serían 100 miliamperios. Si tenemos 2 dígitos, seleccionaremos 0,10, y si tenemos 3 dígitos, seleccionaremos 0,100. En el multímetro colocaremos la escala de voltios, escala de voltaje. Conectaremos, por tanto, el negativo a tierra y el positivo a la línea en corto. Y delimitaremos la zona y el componente según aumente la caída de voltaje. A mayor caída, más cerca de cero, ese voltaje que vamos a tener más cerca de cero, estará más cerca del origen. Hemos dicho que en caso de que haya circuitos integrados iremos delimitando. Antes de empezar a ver cortos, tenemos que definir y tener bien claro lo que no es un corto. Así que vamos a utilizar este ejemplo en una placa base de un iPhone 6S que estamos utilizando. Vamos a utilizarla para mostrar este ejemplo. Vamos a buscar la placa en el esquemático. Vale, aquí la tenemos. Concretamente en esta parte de arriba, junto al CPU, podemos encontrar estos condensadores. Un momentito. Vale, estos condensadores de aquí que podemos ver junto al CPU y junto a estas bobinas corresponden con la línea PP-CPU en este iPhone 6S. Esta línea PP-CPU proviene del PMU, del PMIC, el Power Manager. Es un bus converter que a través de estas bobinas se convierte en este voltaje. Es un voltaje que oscila entre 0,6 y 1,02 voltios. Vamos a mostrar el ejemplo de lo que hace esta línea con el multímetro. Vamos a seleccionar la escala de continuidad y vamos a posicionar una punta en cada extremo de los condensadores. Como veis, obtenemos un pitido. Puedo poner también la punta en tierra, es lo mismo. Continúo oyendo un pitido en ambos extremos, tanto en tierra como en la línea positiva. Y esto podría indicar que estoy ante un posible corto. Sin embargo, como veremos ahora enseguida, este teléfono está completamente funcional. Vamos a volver a medir para que vuelva a oírse otra vez. Recordamos que estamos en escala de continuidad. Lo tenemos quitando en ambos extremos. Línea PP-CPU. Por esto decimos que una línea, cuando la medimos en continuidad y nos pita, puede darnos falsos positivos. Esta línea en concreto utiliza un voltaje, hemos dicho, de entre 0,6 y 1,2 voltios.
¿Qué ocurre con este tipo de voltajes? Como veis, son voltajes un poco más bajos de lo normal. Vamos a recordar la ley de Ohm. La ley de Ohm decía que la intensidad es igual al voltaje dividido entre la resistencia. Y si recordamos cómo se crean estos voltajes, se crean mediante un buck converter, teniendo un chip unido a dos transistores, recibiendo un voltaje que viene de en este caso utilizaría el VCC Main, pero bueno, esto no, lo que me interesa es que recordemos que se crea mediante un buck converter, una bobina. ¿Y qué ocurre con estos voltajes GPU y CPU? Son voltajes menores, son voltajes más pequeños de lo normal. Hemos dicho que rondan entre 0,6 y 1,2 voltios. Y si recordamos el funcionamiento de un buck, esa reducción del voltaje se realizaba mediante el envío a tierra del voltaje mayor durante un tiempo determinado. Dijimos que para que esa conversión del voltaje fuese mayor, es decir, consiguiéramos tener un voltaje más pequeño, deberíamos enviar a tierra ese voltaje durante más tiempo. Todo dependía del tiempo que el voltaje pasase en tierra. Cuanto más tiempo pasase en tierra, más pequeño era el voltaje resultante. Pues bien, teniendo en cuenta que estos buck tienen los transistores dentro del circuito integrado del PMU, no tendríamos transistores, solo tendríamos la bobina. En este lado, para transformar estos voltajes más pequeños, necesitamos que haya baja resistencia, pequeña resistencia a tierra, para el voltaje mayor convertirlo en el voltaje GPU y CPU. Esto provoca que al tocar con la punta el multímetro en continuidad nos pite, ya que hay una baja resistencia o baja impedancia necesaria para crear estos voltajes. Y recordamos una bobina permite el paso de corriente, permite el paso de tensión, por tanto si tocamos aquí también en continuidad nos va a dar lo mismo que aquí. Baja impedancia, baja resistencia a tierra. Este es el motivo del por qué vamos a encontrar este valor en continuidad, este falso positivo en continuidad, y es por la necesidad de tener una baja impedancia para crear estos voltajes. Necesitamos poca resistencia para tener ese voltaje alto más tiempo en tierra, para que el voltaje resultante sea más pequeño. Por tanto, en estos voltajes pequeños siempre vamos a sospechar cuando nos den continuidad, y la única forma de determinar si efectivamente es un corto o no es comparándolo con una placa funcional. Pero como vamos a ver ahora, el teléfono, aunque esté pitando, aunque no esté continuidad en estas dos líneas, está perfectamente funcional. Para confirmar esto podemos también medirlo en una escala de resistencia, en ohmios. Apoyamos punta negra en negativo y la punta roja en el lado positivo para ver el valor en ohmios. Hay que esperar un poquito, vamos a ver si apoyamos bien. Ahí lo tenemos, esperamos un poco y obtenemos una medida de unos 22 ohmios más o menos, entre 22 y 24. Esto es una medida muy baja, es una medida muy baja que puede perfectamente indicar un corto a tierra en escala de continuidad. Es una resistencia baja, una impedancia baja. Esto es porque este tipo de líneas funcionan así. La línea GPU y la línea CPU de un iPhone nos va a pitar a tierra en continuidad, pero esto no es un corto. Cuando midamos estas líneas en continuidad, tenemos que saber que esto no es un corto,
ya que estas líneas funcionan con baja impedancia, con baja resistencia a tierra, ya que necesitan más corriente de lo normal. En la escala de diodos también nos indica un valor bajo, nos está cobrando poco peaje, por tanto está dejando pasar bastante corriente. Son valores normales en este tipo de líneas. Líneas con voltaje hasta 1 voltio, puedo considerar normal que me dé positivo en escala de continuidad. Si yo desconozco qué línea es, si es otra línea que no es la CPU o la GPU, o son líneas que no he visto nunca, la única forma de confirmarlo es compararlo con una placa base que esté funcional. Vamos a intentar encender el teléfono para que veáis que está funcionando. Lo vamos a hacer debajo del microscopio, ya que tenemos aquí habilitada la cámara ahora mismo. Tenéis la pantalla, a ver si lo encendemos, conseguimos verlo bajo el microscopio. Vale, ahí se puede ver ya el logo de Apple encendiendo. Tenemos la manzana. Como veis, aunque me ha pitado esas líneas, la CPU y la GPU parecían estar en corto, el teléfono está completamente funcional. Son líneas que funcionan con muy baja impedancia. Por tanto, esto es lo que no es un corto, ¿vale? Antes de ver algún corto, vamos a dejar claro lo que no es un corto. Líneas GPU y CPU pueden simular cortos, pero no están en corto. Tenemos ya la pantalla activa. Las aplicaciones. Y bien, el teléfono está completamente funcional. Vamos ahora sí a ver un corto en una placa base. Bien, tenemos la fuente de alimentación configurada con 4.2 voltios. La tenemos a 2 amperios, 2.02 amperios. Vamos a conectar el cable de alimentación a una placa base de un iPhone 7 a la que le han hecho un audio. He intentado reparar el audio. Como veis, se dispara el consumo nada más conectar el cable, no necesitamos ni encenderlo. Se dispara el consumo a 500 miliamperios. Esto es suficiente para emitir calor. Nosotros estamos notando ya el calor en la placa base. Vamos a bajar la corriente a 0 para congelar, para dejar que deje de entrar corriente. Vamos a congelar la placa base para intentar averiguar dónde está el corto. Repetimos que es un iPhone 7 al que han intentado reparar el audio. La zona que se calienta evidentemente es esta zona de aquí donde se ha trabajado. Siempre que tengamos una avería, si se ha trabajado previamente, vamos a mirar en la zona en la que se ha trabajado, no vamos a mirar más cosas. Además, la temperatura puede notarse en esta zona, así que vamos a congelar la placa y cuando lo tengamos vamos a subir el amperaje para ver si obtenemos alguna zona que se libere de esa congelación. Primero subimos poco a poco. Ya podemos ver que el chip de audio se acaba de descongelar rápidamente. Es el primer componente que se descongela. Vamos a repetirlo. Subimos poco a poco. Y ahí vemos como el chip de audio se descongela rápidamente. Esto podemos hacerlo porque al conectar el cable, solamente conectándolo ya tenemos ese consumo.
Si no fuera así, yo tendría que investigar de otra forma, pero en esta ocasión solamente conectando el cable de alimentación ya tengo un consumo que me provoca temperatura. Lo hacemos por última vez. Subimos amperaje para que empiece a entrar corriente, se va calentando poco a poco hasta que al final se descongela. Lo primero que se descongela es el chip de audio. Vamos a proceder a quitar ese chip para comprobar que el corto se va, para comprobar que liberamos el corto. Hemos marcado la placa con este color verde para que lo veáis. Y vamos a proceder a levantar ese chip y mirar en el microscopio a ver primero lo que podemos ver, y vamos a ello. Bien, ahí tenemos el chip de audio. Efectivamente podemos comprobar que han trabajado sobre esa zona. Hay restos de flux ya quemado, ya bastante trabajado. E incluso el circuito integrado del chip parece estar astillado y estar dañado. Un poco de sulfatación también, por lo que es normal que este circuito integrado me esté presentando este problema. Vamos a retirarlo y ver si conseguimos solucionar el corto. Si ya lo han trabajado, va a salir más fácil, ya que imaginamos que habrán renovado el estaño, así que será una retirada sencilla del circuito. Cogemos la tobera, 380 grados, ponemos un poco de flux. Y empezamos la retirada. Estamos con las pinzas cerca del circuito, atentos, esperando el momento de extraer el circuito. Vamos tocando poco a poco para comprobar que se mueve, y en el momento que tengamos confirmación de que hay movimiento ya podremos extraerlo. Si se mueve podemos retirarlo ya, que ya lo tenemos. No parece que haya ninguna... bueno, sí, sí que hay un par de pads unidos. Hay que ver si son de la misma línea o son líneas diferentes. Pero en principio yo creo que el circuito integrado es el que estaba dañado. Ahí podemos ver el jumper que le habían hecho. El jumper que hay que hacer en este caso. Ya veremos cómo se hace posteriormente en una reparación completa de un audio de iPhone 7. Vamos a limpiar un poco el estaño para retirar cualquier posible corto entre las líneas, aunque yo creo que no hay conexión de ninguna línea por debajo del circuito. Lo que estaba dañado era el circuito, estaba astillado, pero vamos a limpiar para además dejar la zona preparada para volver a poner un circuito en buenas condiciones. El estaño parece estar bien, era el circuito lo que presentaba peor aspecto, así que seguramente simplemente retirándolo se haya solucionado el corto. Vamos a ver en la fuente ahora. Vamos a probarlo antes de soldar un circuito integrado. Vamos a intentar encenderlo, ver qué hace con la fuente de alimentación. Ahí lo vemos retirado. Vamos a intentar encenderlo, conectamos a la fuente
Bueno, al conectar el cable vemos que el comportamiento ya ha cambiado, ya no hay un consumo y se enciende solo. Ahora sí que vamos a proceder nosotros a encenderlo con las pinzas. Vale, ya está encendiendo, parece que tiene un inicio normal. Empieza su ciclo de encendido, no hay calentamientos, no hay consumos fijos y parece que el teléfono está encendiendo ahora correctamente. Solo falta encontrar un chip de audio que podamos reutilizar si no encontramos uno nuevo y soldarlo. Tenemos otro caso, en este caso es un iPhone 7 también, al que le han intentado hacer también audio, pero presenta un comportamiento distinto en la fuente de alimentación. El otro, simplemente conectando el cable, mostraba un consumo. Este, sin embargo, solo muestra el consumo al encender el circuito, al encender la placa base. El teléfono enciende, parece que inicia con un ciclo normal de encendido. Pero cuando llega a un consumo, cuando llega a un estado de inicio, el teléfono se queda estático en un consumo. Esto es tal vez al intentar crear un voltaje secundario o terciario. Cuando aparece ese voltaje, la placa se pone en corto y queda en un consumo estático. Vamos a volver a encenderlo. Está encendiendo, parece que enciende bien. Empieza su ciclo normal, pero cuando llega a un consumo de 450, 460, ese voltaje que se intenta crear en ese estado, en ese momento del inicio, provoca que el teléfono se ponga en corto y no avance. Es un corto también que provoca temperatura, ya que lo podemos sentir al tacto. Así que vamos a utilizar, en este caso vamos a utilizar la ePower para encenderlo, ya que tenemos que encender el teléfono para detectar el corto. En el otro caso solamente conectando el cable se podía ver, pero ahora tenemos que encenderlo, así que para no estar utilizando las pinzas vamos a utilizar el ePower. Yo podría, sabiendo la zona de trabajo, sabiendo que ha sido un intento de rebarrar un audio, podría intentar buscar en continuidad en esa zona donde se ha trabajado el corto, intentar buscar la línea, ¿vale? Para intentar investigarla antes de proceder a nada. Yo podría buscar en continuidad los distintos componentes que hay alrededor del audio, alrededor del PMU de radiofrecuencia que está muy cerca. Podría intentar encontrar una línea que esté en corto en caso de que no tuviera temperatura. Pero en este caso, como hay un consumo que llega casi a 500 mAh, sí que tenemos temperatura y podemos analizarlo también con el spray congelante. Esta comprobación con el multímetro la haría si no tuviera temperatura, para intentar descubrir en qué línea está el corto. No tenemos ningún resultado, no pita ninguno. Imaginamos que probablemente entonces el problema sea alguno de los circuitos por debajo, ya que no podemos medir, y al no tener valor, no obtener una medida positiva en ninguna línea, podemos sospechar que el problema seguramente será uno de los circuitos. Vamos a proceder entonces a congelar la placa como habíamos hecho antes.
y vamos a encenderla con el ePower. Bueno, conectamos el ePower a la fuente de alimentación. Conectamos ahora a la placa base. No tenemos preparado, en este caso no hace falta que baje el amperaje a 0, puesto que el teléfono está apagado. Vamos a proceder a congelarlo. Si fuese alcohol isopropílico lo que estuviésemos utilizando, lo que observaríamos sería una evaporación de ese alcohol en el componente que emita más temperatura. Esto mejor lo haríamos en un microscopio, ¿vale? Pero con el spray congelante podemos hacerlo así de forma más fácil. Encendemos. Ha llegado ese corto, se ha apagado el teléfono. Vamos a encender otra vez. Y podemos ver cómo el circuito integrado, el PMU de radiofrecuencia, es el que parece estar emitiendo más temperatura, ya que es el primero que se descongela. Vamos a repetirlo. Encendemos. Y ahí podemos ver cómo el PMIC de radiofrecuencia se descongela antes que ningún otro componente. Por tanto, podemos confirmar que ese circuito integrado es el causante del corto. Seguramente al intentar reparar el audio han dado demasiada temperatura y han puesto ese circuito integrado en corto. Vamos a proceder entonces a quitarlo y comprobar si ese es el problema. Vamos a hablar de la escala de diodos. Hemos comentado los valores de referencia en la parte teórica de la lección. Vamos a verlo ahora en la práctica, cómo sería la medición de este tipo de valores en una placa base de un iPhone 7. Debemos poner el multímetro en la escala de diodos. Eso es lo primero que debemos hacer para hacer este tipo de medición. La punta roja, recordamos que va a la parte negativa y la punta negra va a la parte a medir, a la parte positiva, la línea a medir. Esta es la forma de cómo obtener esos valores en escala de diodos. En el Philion, en el ZXW, vamos a buscar la placa que tenemos ahora mismo. Me parece que es esta misma es el 7. Vamos al conector. Fijaos que tenemos ya los valores en escala de diodos. Los tenemos ya en el programa, nos los facilita. Recordamos que estos valores son medidas que se han hecho sobre la lectura de varias placas base y el programa ya nos facilita el valor estimado que debe tener cada pista. Yo ya como técnico debo valorar la diferencia que encuentre en esa lectura, si es una diferencia lo suficientemente llamativa como para que pueda provocar un problema. Esta escala de diodos, estos valores los podemos encontrar ahora mismo en la versión actual del software, prácticamente en toda la placa base, todos los conectores, todos los pines de la tarjeta SIM, por ejemplo, en todos los conectores de las cámaras. Podemos encontrarlos también en los circuitos integrados, bajo los circuitos integrados en todas las pistas. Ahí
tendríamos el Trinity, esta bobina, también tenemos los valores, el procesador también tenemos valores que nos facilita el programa, el módem, esas medidas. Cada vez que yo levante uno de esos circuitos puedo medirlas antes de volver a ponerlo para asegurarme que no hay ningún problema. Este es el circuito de carga, y en definitiva en todos los circuitos integrados puedo obtener esos valores, esas mediciones en la memoria NAND. Muy importante la memoria NAND, estos valores, medirlos cuando la levantemos, en el Wi-Fi también. Son valores que podemos encontrar en toda la placa gracias a este software. En concreto, el caso que nos ocupa ahora, que estábamos midiendo el conector del LCD. Podemos ir haciendo estas mediciones por todos los pines del LCD, uno a uno, y comparando con el valor que nos facilita el software, y viendo qué diferencia hay si encuentro algo llamativo para poder diagnosticar alguna avería. Por ejemplo, un problema de imagen, un problema de backlight. Yo empezaría, aparte de medir en continuidad lo primero, para ver si hay algún corto y descubrirlo rápidamente. Si todo pareciera normal, yo podría pasar a hacer este tipo de mediciones en escala de diodos y compararlas con los valores que me ofrece el programa. Si no tuviese el software, esto antes lo hacíamos sin software, yo utilizaría una placa base funcional y compararía entre el conector de la placa base que no funciona y el conector de la placa base que sí funciona. Y tenemos esos valores, son caídas de voltaje, hemos repetido que es un peaje que se cobra. Si es muy alto hay menos conexión, si es muy bajo puede estar más cerca de ser un corto. OpenLine en estos multímetros a partir de 1000, a partir de 1 voltio, digamos, mejor dicho, el multímetro nos indica OpenLine, ya que no puede hacer una lectura mayor. Hay otros multímetros más profesionales que sí permiten hacer lecturas a partir de 1 voltio. Una vez que sabemos que hay un corto en la placa base, si conectamos el cable de alimentación y no obtenemos ningún consumo, debemos localizar ese corto a través del multímetro o cualquier otro método. Y una vez hecho esto y sabemos dónde se encuentra, para determinar qué componente es el que está emitiendo temperatura, utilizaremos la fuente de alimentación conectando el cocodrilo negro a la parte negativa de la placa y la parte positiva la conectaremos con el cocodrilo rojo. Esto lo haremos soldando un cable a la línea que esté en corto y conectando el cocodrilo. Alimentaremos de forma individual esa línea, siempre con su voltaje correspondiente, según el plano esquemático. Si es una línea de 1,8 la alimentaremos con 1,8, pero para evitarnos tener que soldar y estar así, podemos hacerlo de otra manera. Podríamos utilizar el multímetro, ya que las pinzas son más finas y podemos tocar mejor los componentes que con los cocodrilos. Pero para ello tendríamos que hacer uso de las dos manos y debido a la posición de los cables esto resulta un poco incómodo.
Así que para poder hacer esto mismo vamos a utilizar el multímetro, vamos a utilizar otra disposición de los cables para conseguir esto mismo. Vamos a convertir el multímetro cogiendo los dos cables, nos vamos a olvidar de los colores y vamos a convertir el multímetro en un cable, en una alargadera, en un cable largo desde un lado al otro. Nos vamos a olvidar, como digo, de los colores. El cocodrilo negro de la fuente iría en el mismo sitio, es el único cable que no cambia de posición. Y el cable rojo de la fuente lo vamos a conectar a cable rojo del multímetro. Para ello vamos a colocar la escala de amperios. Vamos a colocar la escala de amperios y en este multímetro en concreto debo cambiar el cable, ya que la entrada se corresponde con otro conector. En vuestro multímetro, si tenéis uno diferente, es posible que la misma entrada os sirva para la escala de amperios, pero en este en concreto tengo que cambiarlo. Hemos convertido el cable, el multímetro, en una alargadera. Vamos a conectar el cable rojo de la fuente al cable rojo del multímetro, pero me da igual que este cable sea rojo o negro. Quiero que os olvidéis del color. Simplemente considerar que el multímetro es un cable. Para entenderlo un poco mejor, tendría la fuente de alimentación con el cable negro a la placa base. Y el cable rojo, cable negro iría a la parte negativa de la placa base. El cable rojo iría al multímetro. En cocodrilo lo conectaríamos con el cable rojo del multímetro. Hablo de colores para que nos entendamos, pero esto da exactamente igual. Y con el cable negro del multímetro sería con el que empezaríamos a tocar las líneas, la línea que está en corto, para ver dónde se origina calor. Esta sería la configuración: cable negro de la fuente a la placa base, cable rojo al cable rojo del multímetro y el cable negro del multímetro seleccionado en amperios sería el que utilizaríamos para ir tocando las diferentes líneas para ver si hay un consumo excesivo en alguna, o en caso de que ya sepamos cuál es la que está en corto, congelar la placa y ver qué componente es el que mide temperatura. Con la punta negra ya tenemos una mano libre, podemos ir tocando las diferentes líneas para detectar consumos poco altos, y en caso de saber qué línea es la que está en corto, podemos congelar la placa para determinar qué componente es el que se descongela antes. Escala de amperios, cable en su conector correspondiente, y así conseguimos obtener una extensión del cable, una alargadera, para utilizar solamente una mano y una punta más fina del multímetro.